Comenzamos, señorías, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vox. Tiene la palabra el señor Sánchez del Real. Muchas gracias, presidente. Don José Pedro, bienvenido a la sede de la Soberanía Nacional. Muchísimas gracias por haber presentado su candidatura a estos cargos, porque es al Consejo de Administración y eventualmente a la Presidencia. Tengo una serie de preguntas para usted basadas un poco, sobre todo, es la actualización de, no voy a entrar en su perfil, pero sí me gustaría que nos destacara su visión actualizada de cuál es el marco en el que debe moverse Televisión Española ya en 2021, no en el proyecto que usted presentó, como todos, en julio de 2018. ¿Cuál es la actualización? ¿Cuál es lo más relevante que usted actualizaría de su proyecto, de su visión de Radio y Televisión Española? Y especialmente con el foco en tres aspectos. El primero, la financiación. El segundo, que sería la independencia, el cómo garantizar, cómo sería usted capaz de, qué herramientas, qué mecanismos aportaría usted para garantizar la independencia de Radio y Televisión Española en tanto que medio informativo y no de opinión. Y cómo evalúa, por último, el tercer aspecto es cómo evalúa además la evolución que ha tenido la Casa desde el 2018 hasta hoy con una administración absolutamente provisional. Eso en lo referido a su proyecto y a su propia candidatura. Y, por último, también me gustaría su opinión sobre este proceso, su opinión personal sobre si este proceso, tal cual se ha desarrollado, abriendo, cerrando, cambiando normas, con acuerdos entre los partidos del bipartidismo para ir, parece, cerrando este proceso, incluso cambiando lo que estaba acordado. ¿Usted cómo lo ve? ¿Como persona sufridora del proceso o beneficiaria del proceso? ¿Usted cómo ve este proceso de selección y si cree que es el proceso que mejor calidad de candidatos va a tener para algo tan importante como es el Consejo de Administración de Radio y Televisión Española y, eventualmente, la Presidencia de Radio y Televisión Española? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Sánchez del Real. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Carazo Hermoso. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Matamorón, y bienvenido a esta comisión, con las máscaras y siendo circular. Bienvenido a esta comisión. Enhorabuena por haber presentado su proyecto y sus aportaciones a este procedimiento de concurso público. Yo lo primero que quiero decir en esta que va a ser la última semana de comparecencias en esta comisión de nombramientos del Congreso de los Diputados es que desde el Grupo Popular esperamos que este concurso llegue a término, que sea exitoso y que se ponga fin a la etapa de provisionalidad, a la etapa de polémica, a la etapa de sectarismo que en nuestra opinión ha presidido Televisión Española en los últimos años y que se vuelva a la estabilidad institucional que da la existencia de un Consejo de Administración. Nosotros estamos realizando 3 preguntas a todos los comparecientes, las mismas, en aras a la equidad, que serían las 3 siguientes. En primer lugar, precisamente respecto a este paso de la provisionalidad, de la estabilidad institucional, ¿qué oportunidades, qué esperanzas cree que se abren para Televisión Española en esta nueva etapa? En segundo lugar, Televisión Española ha estado últimamente demasiadas veces en el foco de la polémica. ¿Cómo cree usted que se puede alejar de esas polémicas y centrarse en conseguir una mejor reputación social, un mayor apoyo social por parte de los españoles? Y, en tercer lugar, sabe usted, y no podemos esconderlo, que hay voces que abogan incluso por la desaparición, por la falta de viabilidad, por la falta de necesidad de Radio y Televisión Española, y a nosotros nos gustaría que usted contribuyera a reforzar los argumentos de por qué es necesario un servicio público como Radio y Televisión Española en estos momentos, qué servicio puede prestar a la sociedad española en un momento en el que el mercado digital y audiovisual es muy cambiante, en el que hay mucha oferta. ¿Cuál cree que es la razón de ser en estos momentos de Radio y Televisión Española? Muchísimas gracias por sus reflexiones y enhorabuena de nuevo por participar en este concurso público. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Con permiso de sus señorías y dado que se ha incorporado el señor Díaz Gómez, le voy a dar, con el permiso de todos, la palabra al señor Díaz Gómez. Adelante, señoría. En nombre del Grupo de Ciudadanos. Muchas gracias, presidenta, por su generosidad y a los demás portavoces igualmente.
Buenos días, señor Matamorón. Bienvenido al Congreso de los Diputados. No voy a repetir las preguntas que ya le han hecho algunos de mis compañeros, que son, creo que, fundamentales. Usted tiene un perfil esencialmente de radio, mucha experiencia en la radio, y querría saber si puede desarrollar un poco, si lo tiene bien o lo tiene preparado en la exposición. Tampoco se desvíe usted mucho de lo que traiga preparado, porque ya hemos visto cómo van en los tiempos, cómo están tasados, que tampoco da mucho pie a desvíos. Pero sí me interesaría saber mucho, porque durante estas comparecencias estamos aprendiendo mucho, yo creo que todos los grupos de profesionales, cuál es su perspectiva de la radio, precisamente ante las nuevas formas de escuchar radio, la irrupción del podcast, de la radio a la carta, exactamente igual que ocurre en el mundo audiovisual. ¿Qué posibilidades de crecimiento cree que tiene usted, teniendo, por ejemplo, ya Radio Nacional programas muy bien ubicados en las plataformas de descargas, muchas veces muy especializados además, que están muy bien? ¿Cómo cree usted cuál es la vía que cree usted que tiene que coger Radio Televisión Española ahí, en la que, a juicio de mi grupo parlamentario, es la radio una de las grandes oportunidades que tiene la radio y televisión pública, porque lejos de lo que algunos profetas cenizos pensaban, hay una nueva etapa de la radio enorme, una nueva forma de escuchar la radio, y hay millones de personas en España y en Sudamérica que descargan los programas que se hacen en España, sobre todo programas atemporales, no tanto de actualidad o de información, sino como programas más sosegados o de temáticas que todos nos podemos imaginar. Y por último, ¿cómo valora usted? Porque claro, cuando usted presentó el proyecto era en el 18 y estábamos en la transición del DAB. ¿Cómo valora usted que se está produciendo esto y si cree que se ha optado por la mejor vía y cómo cree usted que se debe seguir? Muchas gracias, y muchas gracias, presidenta, por su generosidad. Muchas gracias, señor Díaz. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Raya Rodríguez. Buenos días, señor Matamorón. Bienvenido a esta comisión de nombramiento en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Agradecerle el esfuerzo que hacen todos por venir aquí a exponer de manera tan breve las líneas generales de su proyecto. Nosotros hemos venido haciendo más o menos las mismas preguntas a todos los candidatos que han comparecido y, bueno, hemos puesto un poco la incidencia en que han pasado 2 años desde que ustedes presentaron sus proyectos. El sector audiovisual ha sufrido cambios y transformaciones muy importantes y eso quizás ha hecho perder a Radio Televisión Española la oportunidad de ser puntera ante una competencia tan feroz como puede ser la de las plataformas y la oferta tan variada que tienen ahora mismo los telespectadores. Por eso le planteamos cuáles creen que son a día de hoy los principales retos que tiene la Corporación de Radiotelevisión Española y, desde su punto de vista, cuáles son aquellas principales soluciones que habría que adoptar en el corto y medio plazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bien, para cerrar la comparecencia tiene la palabra don José Pedro Matamorón Hernández, candidato al Consejo de Administración de la Corporación Radio Televisión Española. Cuando usted quiera. ¿Se me oye? Bueno, pido disculpas de antemano porque acabo de recuperarme del COVID y, afortunadamente, bueno, ya tengo un PCR positivo y puedo comparecer aquí. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías, negativo, por la... Un PCR negativo. ¿Perdón? Un PCR negativo. Claro, claro. Es que nos dijo positivo y ya. Vi a sus señorías. Es que una de las secuelas, precisamente la más importante, es que me he quedado bastante sordo. Bueno. Pero bueno, por eso voy... Le deseamos su total recuperación. Muchas gracias. Adelante. Gracias por la invitación y por su atención. A mí realmente me sorprende, señorías, y con todo respeto, la insistencia con la que ustedes preguntan a cada uno de los candidatos. Hoy me la acaban de formular. He visto varias sesiones, las soluciones, sobre todo, de financiación, que a nuestro juicio incluiríamos en el proyecto para el futuro de Radio Televisión Española. Ya sé que forma parte del baremo que han establecido para repartir los puntos, para valorar los proyectos presentados, pero sinceramente creo que es una pregunta fuera de lugar, o al menos yo no la considero acertada o adecuada. Insisto en que me sorprende porque esté en esa parte del baremo, porque no creo que ninguno de ustedes esté buscando aquí un perfil
de un candidato que sea un gurú, que tenga la fórmula mágica o la vacuna adecuada para la viabilidad de una corporación de más de 6.000 empleados, que no solamente no tenga pérdidas, sino que además tenga beneficios como a cualquier empresa modelo que se precie se le debe exigir. Señorías, aquí de lo que se trata es de apostar o no por un servicio público. Y esa es una labor de ustedes. Tienen que debatir en este Parlamento y, llegado el caso, pues buscar la fórmula elegida, ya sea como función pública, privada, mixta o medio pensionista. Será entonces cuando ustedes elijan al mejor gestor para llevar a cabo el desarrollo de esa tarea. Si apostamos, como yo, por Radio Televisión Española sea un servicio público, la corporación debe financiarse como cualquier otra empresa o ente público. Dependerá de la partida presupuestaria asignada para su funcionamiento en los presupuestos generales del Estado y, por tanto, el presidente, el director general o como queramos llamarlo, le corresponderá gestionar de la mejor forma posible los fondos correspondientes, la estructura empresarial, los contenidos, la innovación y, sobre todo, salvaguardar los valores constitucionales de libertad, igualdad, pluralismo, tolerancia, así como la protección al consumidor. Otra cosa será intentar rentabilizar las producciones propias para conseguir una financiación extra, algo que quizás pueda hablar más adelante. Pero está claro que en el caso de que Radio Televisión Española sea declarada como servicio público, ya no habrá lugar a que sea señalada como empresa deficitaria o con pérdidas si se gasta el presupuesto, como tampoco se le puede reprochar por ese mismo motivo a la Seguridad Social o al Ejército, por poner un ejemplo. Otra cosa será la capacidad o no que tenga de endeudarse, en cuyo caso deberá proceder a la refinanciación, como lo hace cualquier otra institución, como pueden ser los ayuntamientos. Por tanto, la viabilidad, la fórmula de financiación y el proyecto futuro de Radio Televisión Española deben engendrarse aquí, en el Parlamento, hasta llegar a consensuar una ley que garantice ese futuro de la mejor forma posible. Será entonces el Gobierno de turno quien la ponga en marcha y el gestor elegido el encargado de llevar a cabo la gestión de una buena administración de la corporación o del ente público de acuerdo con las líneas generales establecidas en esa ley que señalará la estructura empresarial. Entonces, dicho lo anterior, me gustaría dejar claro que yo soy un defensor a ultranza de la existencia de la subvención de los medios de comunicación públicos, independientes y de calidad como los mejores garantes del derecho a la información, sin menoscabo por ello de que puedan coexistir y competir perfectamente en calidad y contenidos, no así en independencia, con cualesquiera otros medios de comunicación de naturaleza privada. El compromiso del servicio público de Radio Televisión Española con los ciudadanos es indiscutible y además tiene que ser imprescindible. Su desarrollo y puesta en práctica permanente tienen que estar garantizados en toda su extensión territorial, y no solo porque sus recursos y actividades tienen que satisfacer obligatoriamente las necesidades de la sociedad, sino porque la Corporación Radio Televisión Española, al igual que otras entidades públicas, están sujetas a las directrices que dictaminan estamentos de rango superior, como son las comunidades europeas, que por otro lado ordenan que el servicio público de una radio televisión pública tiene que ser prestado indefectiblemente a los ciudadanos. Esto es, debe tener un efecto feedback, puesto que es la misma sociedad quien le entrega la responsabilidad de gestionarlos para que los preste correctamente. El problema, entonces, señorías, ¿cuál es? Pues que el modelo actual de financiación de Radio Televisión Española no funciona. ¿Desde cuándo? Desde que en 2009 se decide eliminar la publicidad y que pasa a financiarse de una forma mixta por partidas procedentes de los presupuestos generales del Estado y por otras complementaciones de operadores privados de televisión, de las compañías de telecomunicaciones, sin contar pues con esas pequeñas aportaciones o subvenciones procedentes de algún otro ministerio. Una fórmula que lleva ya muchos años demostrando que es insuficiente y, como consecuencia, el incremento de déficit de la corporación sigue siendo insoportable. Dicho esto, y como quiera que el tema de la financiación entiendo que no le compete a ningún candidato, me voy a centrar en otra cuestión. Yo soy periodista y mi tarea en esta casa durante 27 años ha sido, afortunadamente, ejercer como informador. Me gustaría abundar en este asunto, como es el derecho a la información, puesto que lo considero fundamental para la ciudadanía en estos tiempos y, por supuesto, en tiempos venideros. Radio Televisión Española ha estado y está excesivamente controlada desde Moncloa, sea quien sea el gobierno de turno que lo ocupe o la haya ocupado. Ya sé que conseguir en esa casa la independencia informativa a estas alturas parece una quimera, pero para eso creo que algunos nos hemos decidido estar aquí y solamente con mi intervención, como lo estoy haciendo ahora, pues
hablando de esa necesidad de intentar conseguir la independencia informativa, pues ya me doy por satisfecho, entre otras cosas porque ya sabemos las reglas de juego que han sido establecidas para este proceso de nombramiento. Mi candidatura no viene avalada por ningún grupo político, ni sindical ni empresarial, ni por ninguna organización, ya que nunca he pertenecido o militado a ninguna de ellas. Es que me voy a limitar a lo que pienso. La independencia informativa es la primera premisa a conseguir, una causa ineludible que tiene que establecerse por ley para el buen funcionamiento y mejor crédito de la corporación. Más importante incluso que el contenido de la programación o el continente de la estructura empresarial. El derecho a la información objetiva, veraz y sin manipulación alguna se la debemos desde hace muchos años a los ciudadanos, porque todavía no lo hemos conseguido. No me estoy inventando nada, eso lo sabemos los que hemos trabajado en la casa con la Administración, en mi caso, con todas las formaciones que han dirigido el país desde que vivimos en democracia. Pues bien, una vez conseguido ese derecho fundamental y ese valor de convivencia, ya vendrá luego la calidad de la programación, el entretenimiento y la competencia con las privadas, que también. Esa es la primera tarea y el requisito ineludible que yo le pediría a esta Cámara a la hora de discutir una nueva norma. Pienso que si no se sientan definitivamente las bases para que Radio Televisión Española sea de una vez por todas capaz de garantizar una información rigurosa, independiente y plural, en definitiva, priorizar sobre esa prerrogativa constitucional, no seremos capaces de avanzar en otros contenidos. Teniendo en cuenta esta primera propuesta, la producción informativa, cultural, educativa, de ocio, de entretenimiento de una empresa pública como Radio Televisión Española tiene que tener como primer objetivo garantizar un servicio público de calidad. Esto no quiere decir que no se tenga que apostar también por la rentabilidad de la producción como servicio público de comunicación audiovisual y multimedia. Y en ese sentido sugiero la elaboración de observatorios de vigilancia que deberán medir periódicamente la independencia y el pluralismo de los contenidos informativos, tanto en términos políticos como de pluralismo social. Indicadores de este sistema pueden ser pues, la pluralidad social y política, la variedad, el grado de contenidos alternativos, la innovación o presencia de contenidos con proyección social, atención a las minorías, igualdad de género, diásporas de inmigrantes, religión, accesibilidad para personas con discapacidad, etcétera. Y, por supuesto, a mi entender, la elaboración de programas informativos propios de investigación, o lo que es lo mismo la elaboración de informaciones, a ser posible diarias, que se conviertan en candente actualidad gracias a la investigación realizada solo y exclusivamente por los profesionales de la propia Radio Televisión Española. Hay, sin duda, una falta de creatividad, a mi juicio, en este capítulo. A este candidato le parece que es una demanda histórica que siempre ha tenido la radio y la televisión pública y que en pocas ocasiones se ha podido cumplir. Predomina, como es natural, hacerse eco de los acontecimientos que se producen diariamente en el mundo y dar cuenta de ellos de la forma más objetiva, pero se echa en falta otras informaciones de cosecha propia. Creo que Radio Televisión Española adolece de periodismo de investigación y ese es el reto y la misión del periodista de investigación, descubrir información que suele permanecer oculta por intereses de gobiernos, empresas o individuos poderosos. La situación actual de la corporación. Ya sabemos que tras la aprobación por el Congreso en 2006 de la ley que liquidaba el modelo anterior de Radio Televisión Española, el ente público pasó a llamarse Corporación RTV, pues una entidad con carácter de sociedad anónima y también con capital íntegramente estatal constituida por dos sociedades, Televisión y Radio Nacional. La validez del régimen de financiación de Radio Televisión Española del año 2009 fue ratificada por sentencias del Tribunal de la Unión Europea y del Supremo y, por tanto, las tasas que se impuestas a los operadores y a las privadas pues para financiar a la radio y televisión pública no incumplen la legislación comunitaria. No voy a incidir porque insisto en que la financiación no es objeto para mí de debate para un candidato. El futuro. El modelo de radio y televisión pública que este candidato defiende tiene que servir para que Radio Televisión Española pueda ofrecer programas de calidad para promover la cultura, pluralidad de opiniones, debates democráticos y diversidad social. La última directiva audiovisual elaborada por la Comisión Europea de 2018 obliga a España a adoptar sus contenidos, una tarea que nuestro país debería haber hecho antes de 2019, según esa instrucción comunitaria, pero que todavía a día de hoy no ha hecho los deberes. Afortunadamente, ya conocemos que a primeros de este 2021, ya con 2 años de retraso, esta Cámara ha empezado a debatir el anteproyecto. En fin, esperemos que
que sea, como dice ese anteproyecto, que justifica la necesidad de adoptar un marco jurídico actualizado. Y uno de los temas candentes que deberán revisarse pues es ese sistema de financiación que siempre ustedes preguntan, pues con medidas como la flexibilización de los patrocinios culturales o la búsqueda de nuevas formas de financiación de publicidad, entre otras. Creo que me estoy pasando un poco de tiempo, pero bueno, es que me ha hecho una pregunta que no quiero dejar de contestar el representante de Ciudadanos, porque ha hecho alusión a mi situación en la Radio Nacional de España, y me gustaría hablar sobre todo un poco de ese asunto, ¿no? Aunque tengo infinidad de temas aquí para contestar, como la externalización y tal. Bueno, pues las cadenas generalistas, con una programación estructurada en torno a la información y el entretenimiento, han quedado, yo creo, desfasadas. La forma actual de consumir productos audiovisuales, sobre todo por parte de los jóvenes, ha cambiado por completo con la llegada de las plataformas de televisión a la carta, que facilitan sus contenidos multimedia a través de los diferentes soportes electrónicos. Y todo ello gracias a las redes sociales, a las redes mundiales informáticas. La convergencia entre el sector audiovisual e Internet ha traído importantes transformaciones que se traducen en retos y oportunidades a partes iguales. Y Radio Televisión Española no puede quedar al margen. Como vemos, el entorno audiovisual es muy amplio y no para de crecer y de evolucionar. No solo cambian o se transforman las redes o los sistemas de transmisión porque las novedades audiovisuales son continuas, sino que también cambian hasta los receptores, que siguen siendo consumidores, pero a su vez en muchos casos se convierten también en unos mismísimos productores. Las necesidades y demandas de consumo de las nuevas generaciones, como es evidente, repercute también en la manera de producir los contenidos. Así es que está claro que Radio Televisión Española, dado su potencial técnico y humano, tiene que situarse en el centro de la estrategia de innovación del sector audiovisual español, que se ponga a trabajar para liderar el desarrollo tecnológico aplicado a los medios. En el caso de la radio, por ejemplo, la corporación debe encabezar esa transición a la radio digital terrestre, como es el DAB, que usted hablaba, y el DAB Plus, que es gratuita, y por supuesto esta tecnología ya está destinada a sustituir la FM. Así es que me permiten que hagan esta reflexión porque es mi debilidad, ya que he dicho que mi carrera profesional se ha desarrollado siempre en Radio Nacional de España. Señor, se trata de una... Perdón, señor Matamorón, recordarle que lleva 13 minutos ya. Y bueno, pues solamente quería decir que... Lo que tenga bien. Gracias. Que tal y como están haciendo ya en las radios públicas de Noruega, Dinamarca, Suiza, Alemania o Francia, Radio Nacional debe ponerse a la cabeza en la transición e implantación del DAB, que hoy alcanza solo el 20% de la población. Y ya sabemos que esto a las privadas no les gusta porque supone romper su oligopolio. La radio pública debería estar al margen de los deseos del sector privado, que no es otra cosa que ponerle la pierna encima a todos aquellos que no pertenezcan a ese cuarteto que maneja la Asociación Española de Radio Comercial, como son la SER, la COPE, la Onda Cero o KIS. Así es que el caso es que la próxima directiva comunitaria obligará a todos los fabricantes de automóviles en el mercado a incluir en sus receptores de banda la banda DAB y DAB+. Y la radio, como he dicho, ha muerto la FM en toda Europa, salvo en España. ¿Por qué no saltamos de una vez por todas? Porque España se ha quedado atrás. ¿Y por qué ha pasado eso? Pues parece que el motivo ha sido la voluntad de implementar recursos técnicos. El motivo clave, al parecer, es que solo existen 2 centros emisores importantes en todo el Estado, Torre España en Madrid y Collserola en Barcelona. Es decir, faltan infraestructuras para que la apuesta sea firme. Unas demandas, yo creo que demasiado simples. No, habría que hablar mucho de este tema. Podría seguir, evidentemente, pero el tiempo no da para más. Y hablaría también de la estructura de la empresa, pero insisto, ya creo que me he pasado y lamento haberlo hecho. Gracias. Todo lo contrario. Muchísimas gracias, señor Matamorón. Un placer tenerlo aquí y muy buenos días. Y mucha salud. Gracias a usted.